Amigos, buenas noches. Hoy, 24 de enero 2024, ya vieron ustedes el letrero, la presentación, 1.000 millones de dólares nos roban, nos robaron y nos siguen debiendo. Cientos de funcionarios corruptos desde el 2007 y desde atrás implicados en este robo multimillonario del cual vamos a informar hoy en esta presentación del canal Ciudadano Zárate en sus noticias del momento. No entendemos por qué las autoridades inherentes al caso que vamos a comentar están súper tortugas, lentos, ocupándose de otros casos, ¿no? Engañando a la ciudad, engañando a los pueblos, a los departamentos, a los peruanos y llevándose el dinero abiertamente. Vamos pues en este momento, amigos, a lo que nos acontece. Amigos, buenas noches. A los 33 millones de habitantes de este país y que creo que ya sobrepasaron. Como dimos a entender en la presentación, hay algunas noticias que quiero comentarles que en realidad nos tienen fastidiados a todo el mundo. Nos referimos a Odebrecht, la compañía brasileña que estafó a todo el mundo, incluyendo a los Estados Unidos. Y estos son los que le mandaron el espadazo final para que reventara todo, ¿no? Vamos a ver un poquito de historia. Fíjense, el dueño de Odebrecht es Norberto Odebrecht, es su fundador. O sea, la compañía Odebrecht viene del brasileño ladrón, ¿no? Odebrecht es un ingeniero y empresario brasileño, fundador del grupo Odebrecht, ¿no? Y lo increíble es que ahora han cambiado de nombre y están levantando la mano sobre la Biblia, jurando de que ya no van a seguir robando. Lo único que no han dicho mucho o poco. Ahora la compañía se llama Novonor, ¿no? Hablemos sobre esta compañía, ¿no? Y hablemos de uno de sus super ladrones, ¿no? ¿Cuántos millones robó Toledo, el expresidente de Perú, Alejandro Toledo Manrique? Sobre Toledo se dijo que el monto de la coima que recibió con la Interoceánica Sur supera los 31 millones y no 20 millones, como se había dicho antes. Odebrecht, como he dicho, ya tiene un nuevo nombre. Su gerente dice: ahora somos Novonor, una empresa que nace inspirada en el futuro, con un nuevo propósito y una visión para el horizonte 2030. Ahora viene el asunto de Lavallato. Ustedes, amigos, amigas, se habrán preguntado, pero ¿qué es Lavallato, no? Lavallato viene del brasileño que empezó con lava autos, ¿no? Lava carros, ¿no? Anteriormente, durante el gobierno de Lula da Silva, que estaba utilizando criptomonedas, ¿no? Ya saben, las criptomonedas son monedas de intercambio, así como existe el dólar, el rublo, el sol, etcétera. Pero estas otras monedas son físicas, o sea, usted las puede tocar, ¿no? Y hacer el intercambio, comprar, vender, etcétera. En cambio, las Bitcoin coins son
unos paquetes tipo software, por decirles de que un Bitcoin, que es una moneda de este tipo, porque las hay de cerca de 7 8 diferentes tipos de criptomoneda en todo el mundo. Ahora, ¿quiénes son los dueños? No existen dueños. Fue creado inicialmente por un norteamericano, un europeo creó otra versión, y son software que se han subido a los satélites de todo el mundo y trabajan en base a redes, no redes de pescar ni redes de otro tipo, sino el software se dispara desde un servidor, una PC, hacia los satélites que están rodeando todo el mundo, enviados por Estados Unidos, Rusia, Europa, etcétera. Estos los pescan y los devuelven en base a señales a una organización mundial de intercambio de monedas para su moneda nacional. Esto quiere decir, por ejemplo, si usted se inscribe en el internet donde están estas empresas, hay un monto mínimo que puede ser desde $50 hacia arriba, es infinito. Y usted se puede volver multimillonario o inicio puede perderlo todo, ¿no? Se deduce, por ejemplo, de que Lula da Silva empezó con el pretexto, ¿no?, de arreglar ciertos asuntos de las cárceles, de inversiones, etcétera. Tomó dinero y compró bitcoins, estas monedas criptográficas que yo les estoy explicando, y la Policía Federal brasileña había creado una operación para descubrirlo, que le pusieron por nombre Lava Autos, ¿no? Lava Autos, que en brasileño significa lava jatos, y de ahí viene el nombre de Lava Yato. Ahora ya lo saben, ¿verdad? Este presidente Lula da Silva estuvo en la cárcel, fue condenado por estos fraudes, y ya después aparece, digamos, Odebrecht, ¿no? ¿Cuántos millones robó Toledo? Toledo dijo que el monto de la coima que recibió por la Interoceánica Sur fue de 31 millones y no 20 millones como había dicho antes. Dice, el lavallato viene de un dicho nacido en Brasil en unas averiguaciones policíacas, ¿no?, que le pusieron por nombre lavado de autos o lavado de dinero. El expresidente número X, Luis da Silva, fue el primer presidente de la nación en ser encarcelado por cargos derivados de la investigación de corrupción y operación Lava Jato, ¿no?, de Brasil. El encarcelamiento de Lula se produjo luego de que la policía de Río de Janeiro descubriera el primer esquema de lavado de dinero basado en el Bitcoin, con el cual funcionarios del Estado malinterpretaron, mejor dicho, confundieron, intercambiaron el presupuesto gastado en alimentos para las prisiones brasileñas por una suma de 22.4 millones de dólares. O sea, el superintendente de impuestos internos en Río de Janeiro dijo: esta es la primera vez que se usaba criptomonedas en una operación para volar por debajo del radar del Banco Central de Brasil. O sea, Lula se tiró la plata, no hizo los trabajos de lo que estamos hablando, de las prisiones. Su ambición lo llevó a comprar Bitcoin, ¿no?, las criptomonedas, pero fue interceptado mediante esta operación Lavajato por la policía y lo mandaron preso. La operación lavado de autos o lavayato comenzó como una investigación sobre el lavado de dinero. Rápidamente se convirtió en algo mucho más grande, en una red de mafias corporativas y políticas involucrando a presidentes de Brasil, Perú, Guatemala, Ecuador, México, Argentina, Venezuela, Colombia y Panamá. Es el mayor escándalo de corrupción a nivel global, mundial.
más de 800 personas, la mayoría exfuncionarios públicos, están implicados en la gigantesca red de corrupción que la constructora brasileña Odebrecht tejió en el Perú y de la cual formó parte Alejandro Toledo Manrique, hoy tras las rejas en Bravarío. La Fiscalía afirma que los laudos arbitrales a favor de Odebrecht son un mecanismo legal para pagar a la constructora y seguir con las obras en conflicto. El dinero obtenido podría haberse utilizado para adquirir bienes, para ocultar su origen ilegal, lo que constituiría un delito de lavado de activos, que son en última instancia, siendo jueces doctos, resuelven definitivamente la controversia planteada por las partes con efecto de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se empezó a descubrir en el Perú, por allá por los 2007, 2003, se afianzó más en el 2016, los brasileños empezaron a estafar, y en ciertas áreas de ciertos departamentos son donde se detuvo a funcionarios del Estado, que aquí se manifiesta que inicialmente fueron más de 800 funcionarios de alto cargo. Estos señores, cuando entraron en juicio demandados por la justicia peruana, nombraron árbitros. En este caso, ¿qué cosa es un árbitro? Un árbitro es una persona que está en medio del Estado peruano que acusa, ¿no? Y la compañía constructora Odebrecht, que es la acusada. Como cada uno presenta sus pruebas y existe la supercoima de estos brasileños, los árbitros, que podían ser abogados, jueces, ingenieros civiles, ¿no? Y todo aquel que tenga un conocimiento máximo de temas como, por ejemplo, si se trataba de la interoceánica, que es una carretera, se tenía que contratar 1, 2 o 3 ingenieros civiles y de otra especialidad similar para que ellos hicieran un estudio, fíjense, y ese estudio tenía un precio, y al final el precio no lo pagó Odebrecht, sino lo pagó el Estado peruano. ¿Qué pasaba? Estos jueces, estos árbitros, perdón, iban a las obras que decían que habían hecho los brasileños y estaban ahí 1, 2 o 3 meses, ¿no? Perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque previamente estos 800 miserables corruptos, que muchos de ellos eran árbitros, ya habían sido coimeados por los brasileños. Entonces, lógicamente, en los informes que presentaban a la justicia peruana, se determinaba de que había un 5% de fallas, pero que se podían solucionar. Luego el juez de la causa daba como admitido este informe y daba la acusación como finalizada, consentida. Y así vinieron 40, 50, 60 juicios, etcétera, y los brasileños se coimeaban a todo el mundo, ¿no? Además estaba en que los grandes abogados, jueces, fiscales, la Corte Suprema de la República Peruana hiciera por cualquier cosa por castigar a estos miserables, inclusive como el gobierno brasileño también escuchó los ruegos de estos ladrones de Odebrecht. Entonces, mediante su cancillería interpuso también ciertos comunicados, ¿no?, de presión. Por eso es que se nombró árbitros, ¿no? A ver quién tenía la razón, si Odebrecht o el Estado peruano. Pero estos árbitros fueron premiados, pues, y se tiraron todas las ganas. Dice, Odebrecht habría instruido a los abogados que participaron en sus arbitrajes para que emitieran laudos favorables para la constructora. IDL Deportivos, ya lo conocen, ¿no?, al amigo Gorriti, documentó cómo Odebrecht ganó $4 millones en sobornos a Horacio Canepa, abogado que era el árbitro favorito de Odebrecht. Les repito el nombre, Horacio Canepa, y lo van a ver ustedes en internet.
la perlita que es este abogado, ¿no? Semejante coimeado. Y era el engreído de Odebrecht, como dice la información, porque siendo coimeado por todos lados, él daba visto bueno a los brasileños y ellos seguían roba que se roba, ¿no? Dice Canepa, Horacio Canepa, por supuesto recordemos que es pariente, ojo, de la congresista Cuculiza, o la ex congresista Cuculiza, como una referencia, ¿no? Dice, el fiscal del caso, en ese tiempo, Germán Juárez, que todavía debe estar por ahí, asegura que Odebrecht logró defraudar el dinero público de los peruanos por más de 200 millones de dólares mediante los laudos arbitrales. Eso es lo que yo le comentaba, ¿no? O sea, al Perú, siendo todos coimeados, les costó 200 millones de soles más. Dice, la Fiscalía también investiga a los funcionarios de Odebrecht, Ronnie Javier Lord Campoverde, Eleuterio Antonio Martorelli y Raimundo Nonato Trindade Serra, quienes habrían entregado los sobornos tanto a los famosos árbitros como a los funcionarios estatales. Vayan copiando ustedes los nombres de los peruanos coimeros que de repente en sus provincias o departamentos deben de tener en este momento un importante puesto, ¿no? Porque no todos están presos, son 800. Muchos ya estarán fuera del país. Pero como esta grabación va a quedar, vamos a leer algunos nombres. Dice, se investiga a los árbitros, ojo, a los que dieron visto bueno a Odebrecht, para que no se les votara y no se perdiera tanto dinero. Dice, se está investigando a los árbitros Jorge Horacio Canepa Torre, 2. Randolph Edgar Campos Flores, a Luis Felipe Pardo Narváez, Richard James Martín Tirado, Luis Fernando Pérez Romero, José Humberto Evanto Verástegui, Emilio García Rivas, Jesús Iván Galindo, Mario Eduardo Juan Martín Castillo Freire, Gregorio Martín Oré Guerrero, Daniel Martín Linares Pinedo, Óscar Eduardo Jesús Fallen Inchaustegui, Fernando Enrique López Miranda, Martín Eduardo Musayón Bancayán, Alberto José Montezuma Chirinos, Frank Nuncio Fernando Kuhn Müller, Camite Fernando Cantuario Salaverri, Enrique Zapata Velasco, quienes habrían recibido sobornos a cambio de darle visto bueno a estos estafadores brasileños. Dice, quienes habrían recibido sobornos a cambio de laudar a favor de la constructora Odebrecht en diferentes controversias entre esta, o sea, Odebrecht y el Estado peruano, por las obras de IRSA Norte, IRSA Sur, los tramos 2, 3, el sistema de agua potable de Chimbote y de la carretera Callejón de Huaylas, Chacas, San Luis. Asimismo, se investiga a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre ellos Jaime José Vales Carrillo, que fue inclusive procurador público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Celso Martín Gamarra Roy, director de concesiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quienes habrían recibido sobornos de Odebrecht a cambio de incumplir sus funciones. Y también se encuentran investigados los funcionarios de la empresa Odebrecht, Ronnie Javier Lur Campoverde, el Huberto Antonio Martorelli y Raimundo Nonato Trindade Serra, quienes habrían entregado los sobornos tanto a los árbitros peruanos miserables como a los funcionarios estatales. Odebrecht, ¿no? Y 4 expresidentes sujetos a robo de 45 millones de dólares solamente por ese lado en sobornos. Con la extradición de Alejandro Toledo, desde el año 2016, la empresa Odebrecht confesó a Estados Unidos sobornos millonarios que hacían a gobiernos de América Latina junto a Toledo, 3 expresidentes peruanos y una candidata y una ex candidata presidencial. Esto se está siendo investigado, ya sabrán quién, se acordarán quién es la ex candidata, ¿no? Empieza con K, Keiko Fujimori,
en todas estas, mi querida ladronzuela. Dice, mientras tanto, los directivos de Odebrecht han suspendido sus declaraciones en el juicio contra Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, los cuales se encuentran a la espera de una acusación formal ya. Y el viejito, bueno, no viejito, no, el vivazo de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Ahora ve estar en la cárcel, se hace el gil y está en la casita, ¿no? La casita. Después de haber cerrado cantidades de este viejo, es un maldito, porque este fue el que se robó la famosa página 11 del conflicto de Belaunde y la Petro Perú, donde Perú perdió más de 200 millones de dólares. El gobierno de Velasco, Belaunde, ¿no? Han pasado años desde que comenzó el caso Lavallato, el mejor esquema de soborno liderado por Odebrecht y que involucró a funcionarios de todos los niveles, incluidos candidatos presidenciales, expresidentes en Perú. En 2016, Odebrecht confesó a la justicia de Estados Unidos haber sobornado por un total de 788 millones de dólares a 12 países de Latinoamérica, inclusive de África. La investigación del caso Odebrecht en Perú comenzó a mediados del 2013, pero estalló en el 2016. En diciembre de 2016, Odebrecht admitió haber pagado 381 millones de dólares en sobornos en toda Latinoamérica y 29 millones de dólares en Perú en esas épocas. La investigación reveló que Odebrecht pagó sobornos a funcionarios entre el 2005 y 2014, durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García Pérez y Ollanta Humala Tazo. En 2018, un tribunal declaró procedente la extradición de Toledo, por lo cual lo trajeron acá al Perú. Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori. El Ministerio Público sostiene que entre ellos recibieron más de 45 millones solo de Odebrecht, pues en el caso también intervienen otras compañías brasileñas a las cuales la publicidad benéfica de los canales de televisión 2, 4, 5, 6, 7, 9, Willard, no dice absolutamente nada, no les importa. Dice, el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lavallato, ha solicitado 20 años y 6 meses de prisión para Toledo Manrique. Fíjense, 35 años de prisión le quieren dar a Castillo, el expresidente Castillo, y este miserable que se ha robado cantidades de millones de dólares, solamente le quieren mandar 20 años de cárcel, ¿no? Dice, y por el caso de Ecoteva, que es otro asunto que tiene Toledo con su mujer, ¿no? La que es una viva de primera, porque lo pescaron al solo en los Estados Unidos, se lo trajeron, pero ella dijo, esto no es conmigo, yo me voy por ahí, y se fue a Israel. Pero qué piña, ¿no? Porque encontró una guerra, pero ¿dónde estará escondida ahora? De repente ya la enfriaron, ¿no? Dice, por el caso de Ecoteva, la Fiscalía ha solicitado 16 años de pena privativa de la libertad y por la también presunta corrupción en el tramo 4 y 5 de la carretera interoceánica, por él se pide 35 años de prisión. Ambos casos tienen su proceso en extradición en marcha y están a la espera que los jueces de Estados Unidos tomen una decisión también al respecto para enviar otras pruebas. Mientras tanto, los fiscales peruanos, ¿por dónde están? Uno lo vemos reclamando su reconstrucción al señor de la Barca, ¿no? La Santita de Humay, la ex fiscal Patricia Benavides, como sabía mucho, lo mandó a su casa a estudiar, ¿no? O como no sabía mucho, lo mandó a estudiar a la Barca durante 8 meses.
y han puesto una ley por ahí pues en que les impide ejercer la abogacía. Entonces el hombre tiene que estar viviendo de sus ahorros o pues, sabe Dios de qué, ¿no? Lo mismo se quiso hacer con Domingo Pérez, el otro fiscal, pero está en stand-by. No sabemos qué es lo que va a pasar con estas instancias del Congreso de la República, ¿no? Renovación Popular, odio popular debe ser, no renovación. Los fujimoristas, últimamente acusados estos miserables, los congresistas, de tener dos trabajadores, ¿no? Que pintaban todas las oficinas de los congresistas, que los han mantenido durante 20, 25 años, con contratitos renovados cada 3 meses. No les daban su estabilidad. Uno de ellos está parapléjico, el otro también está en ruedas porque se accidentaron. Se hicieron los locos los congresistas, vino el programa de la televisión, hablaba, etcétera. Bueno, al menos hizo un milagrito. Y inmediatamente lo llamaron a Soto, que es el actual presidente del Congreso, que tiene cualquier cantidad de problemas también. Y manifestó que inmediatamente mañana se iba a reponer con todos sus beneficios a los dos trabajadores, ¿no? Qué suerte, ¿no? ¿Y por qué no hacen eso con los 70 muertos que existen? Los más de 1200 desaparecidos. ¿Por qué no prosiguen con la justicia, ¿no? Con todo el mundo? Le mandamos un mensaje a la, entre comillas, presidenta Dina Boluarte, que según lo que hemos visto, ha tenido la conciencia de viajar a Ayacucho. Y lógicamente, pues, imagínense, varios familiares de los que mataron se le han ido encima. Entonces, como dice aquí un ex ministro, no recuerdo si es del Interior o de Defensa, entrevistado por RPP, ¿no? Manifiesta que por qué se le ocurrió ir pues a Ayacucho, ¿no? A dar jocosamente una manifestación, encomiendas, a regalar caramelitos, y por ahí se le ponemos encima. Y ahora sale este exministro que tiene sentimiento de Satán, ¿no? Que es mejor lo que ha hecho el gobierno al cambiar de ministro, de a cambiar a todos los efectivos de seguridad, incluyendo sus jefes, simplemente por la que la señora presidente Boluarte, no sabemos si lo hace por problemas psiquiátricos o por problemas de maldad, porque ella no está influenciando, siendo presidenta, no está infiriendo, exigiendo a las fiscalías, a los abogados, a los jueces, que se encarguen de averiguar quiénes mataron a esos patriotas, a esas personas. Todo se está escondiendo, y más aún por esta corrupta fiscal de la nación, que hace un año apareció para manifestar de que ella iba a limpiar el país de corruptos, empezando por Castillo, el cual era un líder de una organización súper criminal. Han pasado 365 días y más, y no le muestra una sola prueba. Por ahí escuché últimamente a Rospigliosi manifestar otra vez el problema del español, ¿no? Que había venido de España a hacer trabajitos para el expresidente Castillo. Pero Rospigliosi, ¿cuáles son las pruebas que tienes? ¿Por qué dejaron al español libre cuando sabían de que era un super gángster, ¿no? Es decir, bueno, las cosas se ponen terribles. Otárola y Dina Boluarte regresan molestos
Pero estos son unos desgraciados de primera, ¿no? Porque lo hacen a propósito, ¿no? A propósito, se llevan 50.000 policías y se van a las ciudades donde ellos han matado gente. ¿Qué cosa creen que van a hacer? ¿Lo van a recibir con bombos y platillos? ¿Con agasajos multimillonarios? No. Ahí está el resentimiento, la pena, la angustia de muchos familiares que hasta ahora no tienen justicia. Entonces, amigos, por ahora cerramos el programa. Denle like, por favor, para poder subir otros programas más. Tengo noticias muy interesantes. Suscríbanse, ¿no? Suscríbanse aquí abajo. Suscríbanse, por favor, así nos ayudan a continuar con esta corrupción que se está llevando miles de millones de dólares. Hasta luego, amigos, hasta muy pronto.